En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. En esta secretaría, en la cuenta, hemos recibido una comunicación, una excusa del académico y director del programa de reformas a la justicia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor José Pedro Silva, para asistir a esta sesión por razones personales impostergables. En todo caso, manifiesta su interés de poder ser recibido en alguna sesión posterior en relación con el asunto que nos ocupa en la tabla del día de hoy. Y además envía una minuta con sus observaciones a la iniciativa. Eso es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. El objeto de la sesión es continuar discutiendo el proyecto de ley que modifica la ley de arriendo. Para esto han sido invitados el profesor Cristian Maturana y el profesor Hugo Boto, a quienes le damos la bienvenida. Y en primer lugar, ofrezco la palabra al profesor Cristian Maturana. Perdón, Alfonso. Presidente, solo con un tema de orden en la comisión, yo no puedo estar en la anterior. ¿Cuántas personas vamos a escuchar? ¿Cuántos académicos? ¿Y cuándo votaríamos el proyecto? Solo como norma, perdón, profesor Maturana, que lo interrumpa en estos avatares. La idea era haber escuchado hoy día al profesor Maturana, al profesor Boto y el profesor Silva, quien se excusó, y después votarlo en general, porque esto está en discusión en general. Y la idea era, ¿Hoy día al terminar de la votarlo? exposición, sí, la idea es votarlo hoy día en general. Y de ahí, bueno, obviamente cuando veamos la discusión particular, nuevamente podremos invitar a algunos profesores que nos puedan ilustrar sobre las indicaciones del proyecto. Perfecto. Profesor Maturana. Presidente, y por su intermedio a todos los demás miembros de la comisión le hago llegar mi afectuoso saludo y agradecer la invitación para exponer sobre este proyecto. La verdad es que este proyecto tuvo un origen cuando don Cristian Monkever era ministro de Vivienda y se quiso modificar en esa oportunidad la ley de arrendamiento para los efectos de proteger a los arrendadores de inmuebles frente a la situación que se producía, ¿no es cierto?, del retardo en obtener el pago de las rentas y la devolución de los bienes arrendados que afecta a un importante sector de la ciudadanía. Esta situación, desgraciadamente, con el tema del COVID se ha visto agravada, y si uno lo proyecta a futuro va a ser más grave aún, fundamentalmente por 4 factores. La primera, todos sabemos que hay una carencia de jueces, y en consecuencia frente a esa carencia de jueces, que incluso ha salido en los medios de opinión pública, la posibilidad de realizar audiencias con presencias de jueces que conduzcan esos procedimientos para obtener una pronta resolución va a ser inviable, porque no tenemos ese número de jueces, y por lo demás esta propia comisión lo materializó en la ley COVID, en donde se tuvieron que suspender los procedimientos probatorios, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, está este procedimiento que es de urgencia para seguir la tramitación con ese tipo de procedimientos. En segundo lugar, tenemos que recordar de que estos procedimientos son escritos, dispersos, que se tiene para resolver este tipo de asuntos no es de urgencia, y en consecuencia eso está medido en la historia de la práctica judicial, de que es imposible, ¿no es cierto?, obtener una restitución de un inmueble de este tipo, por muy apurado que uno quiera, antes de un año, lo que es una denegación importante para los efectos de los arrendadores. En tercer lugar, y que no es menor, y que también los señores senadores lo tienen presente en esta tramitación miscelánea que tiene el proyecto de reforma procesal civil, primero sabemos que ese proyecto no se va a materializar y no tiene ninguna viabilidad de ser una realidad en el corto plazo. Ni siquiera creo yo en el mediano plazo, y en consecuencia pretender, ¿no es cierto?, buscar una solución a estos problemas a través de la reforma procesal civil no es ser realista. Y creo, siendo optimista,
que para la región metropolitana y las grandes ciudades llegar a implementar una reforma antes de los 10 años va a ser muy difícil. Y eso importa, además, un tema no menor, que para insertar esa búsqueda de soluciones expedita en esta clase de conflicto, nosotros necesitamos la mediación, un proyecto que el Ejecutivo quedó de presentar para complementar la reforma procesal civil junto con los aspectos orgánicos, y que obviamente para buscar estas salidas alternativas que hacen más eficiente el sistema de resolución de los conflictos, hace imprescindible contar con un sistema de mediación. Y en consecuencia, cada vez que nosotros miramos este sistema de solución de conflictos como este, sin sistemas de mediación y concentrándolo en procedimientos con falta de jueces, disgregados y todo lo demás, no buscamos una alternativa a esos conflictos reales. Y en consecuencia estamos haciendo soluciones meramente de carácter programática, que como cualquier política pública que uno mide, ve que no es una respuesta adecuada del sistema judicial, y de ahí la urgencia de la reforma procesal civil. Y en consecuencia la pregunta fue, ¿qué mecanismo podemos idear nosotros en las cuales no se requieran mayores horas de jueces, que sea un procedimiento que esté validado en nuestro ordenamiento jurídico, que esté siendo aplicado para situaciones que no sean de mayor complejidad, y que en definitiva lo adaptemos a lo que los mismos legisladores han aprobado? Yo sé que algunos de los miembros de esta comisión, se hace una comparación de este procedimiento monitorio que se propone solo para el tema de las reconvenciones de pago en los procedimientos de arrendamiento. No tiene ninguna mayor innovación respecto del procedimiento monitorio que está contemplado en el proyecto de reforma procesal civil, y que tampoco fue cambiado en la presentación que se hizo por el Ministerio de Justicia. Y en consecuencia, lo que se hace en este proyecto fundamentalmente es traer las normas de ese procedimiento monitorio que está en el proyecto de Código Procesal Civil, incompleto como sistema porque no tiene mediación, etcétera, etcétera, pero sí abre la alternativa a los procedimientos escritos a tener una mayor y pronta solución. Ahora, tenemos que hacer presente que esta propuesta que se hace es una propuesta muy acotada. Primero, porque solo se refiere a la ley 18.101 de los inmuebles de carácter urbano, y no entran los inmuebles de carácter rural, que tiene otra relación, que es el decreto 1993, de la forma de arrendamiento y de relaciones de inversión que hace el arrendatario, hace que el procedimiento sea un poco más complejo, y en consecuencia se requiere el procedimiento declarativo. E incluso es más, dentro de la ley 18.101 no se aplica a todos los procedimientos. Y en consecuencia, los procedimientos más complejos de restitución, de desahucio, en el cual se pueden hacer presentes otras prestaciones, no se pueden acumular en un monitorio con el procedimiento de reconvención de pago para los efectos de obtener la restitución del inmueble. Y en consecuencia, esta aplicación es acotada exclusivamente a las reconvenciones de pago y no a los desahucios y restitución. Y en lo que dice relación con los inmuebles urbanos a los cuales se aplica este mecanismo, están excluidos todos los del artículo 5º, y en consecuencia solo se aplica este mecanismo de reconvenciones de pago acotadamente a los inmuebles a los cuales se le aplica la ley 18.101, quedando fuera, ¿no es cierto?, todo lo que son las oficinas y otros inmuebles excluidos, salvo los estacionamientos y las viviendas de temporada que se arriendan por menos de 3 meses. Y en consecuencia, acá lo que se dijo y lo que se pretendió por la Cámara de Diputados al aprobar este proyecto es, en un procedimiento en que la situación es evidente, en que no hay mayor conflicto jurídico, porque el tema es que hay un arriendo en que no se han pagado las rentas. Y en consecuencia ahí no hay un conflicto más que cobrar las rentas de arrendamiento impaga, donde es
a lo cual en derecho comparado se ha hecho efectivo el procedimiento monitorio para buscar esas soluciones que requieren una pronta respuesta. Lo otro que hay que tener presente y que ustedes, señores senadores, que tienen un mucho mayor contacto que nosotros como académicos podemos tener con la gente, sí creemos que hay un clamor de la gente que es arrendataria de buscar una pronta respuesta a estas dificultades que están experimentando. Y hoy el concepto de esa propiedad que está atomizada en un determinado sector ya no es así. Y incluso a mí me tocó estar presente, ¿no es cierto?, cuando se aprobó este proyecto en la Cámara de Diputados, que fue una señora muy modesta de la Asociación de Arrendatarios que tenía una propiedad en Pedro Aguirre Cerda y en la cual decía que durante muchos meses no podía obtener el cobro de esas rentas. Y incluso hay mucha gente que pretende asegurar su jubilación más que en los depósitos de la AFP, en la inversión de propiedades que tiene como arriendo para cubrir sus necesidades futuras. Y esa es una realidad que a propósito del COVID el propio gobierno reconoció, y a propósito hubo una enmienda que se hizo en la Cámara de Diputados, generando subsidios para el pago de arriendo. Y en consecuencia acá hay una ayuda también estatal para los casos de gente necesitada para, en este periodo de COVID, haber podido mantener el pago de sus rentas de arrendamiento dentro de este procedimiento y en consecuencia no es tan imperiosa la aplicación de este procedimiento monitorio. Pero como política judicial, no es desconocido tampoco para ustedes como legisladores de que no es algo desconocido en nuestro ordenamiento jurídico la aplicación del procedimiento monitorio. Tenemos nosotros, ¿no es cierto?, el procedimiento monitorio de una sanción mucho más invasiva para los derechos de las personas en el nuevo sistema procesal penal, que en consecuencia todas las multas en el nuevo sistema procesal penal se cobran en un procedimiento monitorio. Tenemos el procedimiento monitorio laboral, en el cual, ¿no es cierto?, se cobran sumas que pueden ser mayores a las que podrían ser unas rentas de arrendamiento en el contrato de arrendamiento. Y en consecuencia, como mecanismo utilizado del procedimiento monitorio para un cobro ágil, expedito de deudas que no aparezcan cuestionadas, ha estado validado en nuestra legislación. Y lo que nuestros legisladores han hecho al acoger este procedimiento monitorio, no han hecho más que reflejar una realidad que existe en derecho comparado. Tenemos procedimientos monitorios en todos los procedimientos reformados en Latinoamérica y también, ¿no es cierto?, está contemplado en los modernos códigos, partiendo, ¿no es cierto?, por el Código de Enjuiciamiento Civil Español del año 2000. Y en consecuencia, el que se haya propuesto esta fórmula de procedimiento monitorio acotado para conflictos en que lo único que se discute fundamentalmente es el cobro de una renta y de los gastos asociados a esa renta por parte de un arrendatario para obtener la revolución de una propiedad, es otorgar una garantía en que cautela el derecho a propiedad, pero fundamentalmente porque tiene una urgencia alimenticia para mucha gente que con ese arrendamiento establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de obtener una pronta protección de sus derechos. Sobre disposiciones particulares que tiene ese proyecto, encantado podemos comentarlas. Hay algunas que en definitiva pueden presentar algunos cuestionamientos, hay otras que se insertan dentro del procedimiento tipo que se aprobó en la Cámara de Diputados del procedimiento monitorio, pero creo sinceramente que este procedimiento monitorio, por la realidad que tienen nuestros tribunales actuales y como van a tener que afrontar el retorno COVID, es el único que puede garantizar prontas respuestas y efectivas respuestas a los arrendatarios. Un procedimiento monitorio que siga pensando, un procedimiento distinto al monitorio, que siga pensando en realización de audiencias, con procedimientos que no son concentrados y con un número de jueces insuficientes para salir del COVID, va a ser una disposición meramente programática, pero que no va a dar una pronta respuesta a este problema
que afecta a un importante sector de la población. No me quiero referir a las disposiciones en particular. Cuando lleguemos hay algunas en las cuales podemos estar de acuerdo, en otras podemos discrepar, y en ese momento uno podrá formular las observaciones que sean pertinentes, pero creo que la idea general de ese proyecto, de aplicar el procedimiento monitorio limitado y con los alcances que hemos señalado, tanto en la materia como respecto de los contratos, es una buena respuesta para los arrendatarios que ven afectados sus derechos en caso de falta de pago de la renta. Gracias, presidente, y con eso me ajusto al tiempo que se me asignó. Gracias, profesor Maturana. A continuación, le ofrezco la palabra al profesor Hugo Boto. Gracias, señor presidente. Mis saludos en primer lugar para usted y para todos los honorables miembros de esta comisión y mis especiales agradecimientos por esta invitación. Saludo también al señor secretario y a todos los participantes en esta audiencia. En los minutos de que dispongo pretendo señalar aportes que me parecen relevantes sin perjuicio de ya haber entregado a través del señor secretario por escrito propuestas pormenorizadas respecto del articulado, todo para el análisis decisional que sea procedente. Parto por señalar que comparto en gran medida todo lo que ha dicho el profesor Maturana. Creo que esta es una legislación necesaria y urgente. Sin perjuicio de lo cual, señalaré de manera muy breve y en el menor tiempo que se me ha asignado algunos aspectos que creo que pueden ser un aporte para la discusión posterior. Siendo el objetivo de la ley implementar un procedimiento que permita obtener la restitución anticipada del inmueble urbanos arrendados por no pago de la renta y gastos comunes y de servicios, como también para los casos de precario y de comodato precario, su regulación en los términos del proyecto importará permitir en nuestra legislación lo que se conoce como sentencia anticipada, muy controvertida en la doctrina, la cual viene a otorgar la satisfacción de la pretensión del actor sin que sea necesario tramitarse en forma previa el procedimiento legal previsto para tales efectos. Esto es relevante, ya que de acuerdo a la norma constitucional del debido proceso, como todos sabemos, bajo el sintagma de procedimiento racional y justo, la sentencia anticipada que aquí se regula no debe lesionar esta garantía esencial. Así como es importante el derecho a un pronto acceso a la justicia en los casos que prevé este proyecto, a favor del arrendador, equivalente a ello es hacerlo con pleno respeto a la garantía del derecho de defensa del arrendatario, en mi concepto. La pregunta entonces es si esta posibilidad de anticipar la retención a través del lanzamiento en los términos regulados en el proyecto cumple el estándar constitucional indicado, y para responder ello es necesario definir si existe alguna vulneración al debido proceso, básicamente respecto del derecho de defensa y de la bilateralidad de la audiencia, del emplazamiento, discusión, prueba y recursos. En consecuencia, los aportes que realizaré van en la línea de resguardar el equilibrio de la ecuación de los derechos procesales o garantías judiciales de ambas partes, demandante y demandado, arrendador y arrendatario. La pregunta entonces continúa de la siguiente manera. En cuanto al emplazamiento, el proyecto mantiene la norma del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil, presumiendo de pleno derecho como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble arrendado. Atendido que el artículo 553 permite la notificación de conformidad al artículo 44, sin necesidad de acreditarse que el demandado esté en el lugar del juicio, contribuye a asegurar un mejor estándar de emplazamiento, esto es, del real conocimiento que tenga el demandado de haber sido emplazado judicialmente, disponer que la falta de envío de la carta certificada por parte del receptor judicial, que exige el artículo 46 del mismo código, invalida la notificación, a diferencia de como lo dispone este artículo, siguiendo así la disposición del artículo 233 sobre la materia,
que regula como requisito de la notificación el envío de la carta indicada. También en cuanto al emplazamiento, se sugiere revisar la posibilidad de que la sentencia permita el lanzamiento de personas distintas al arrendatario, no emplazadas, más allá de su grupo familiar, ya que si bien el lanzamiento traerá casi siempre, además, el de quienes viven con el arrendatario, afectar a personas no emplazadas como subarrendatarios autorizados contractualmente puede vulnerar el derecho de defensa de las personas. Respecto de la prueba, el proyecto permite la interposición de alegaciones y excepciones dilatorias y perentorias, sugiriendo al efecto no ajustes menores en la propuesta que ya le entregué al señor secretario. Las primeras se tramitarán como incidente y las segundas ponen término al procedimiento monitorio, por lo que no se ve una afectación a esta garantía, ya que a través del incidente se puede rendir la prueba que corresponda, y en el caso segundo, obviamente no se será necesario prueba alguna porque se pone término al procedimiento. Sin embargo, pareciera que no exigir algún grado de acreditación para que sea admisible la oposición se traduciría en que la simple oposición de una excepción perentoria, aunque no tenga razonabilidad acreditativa alguna, hará fracasar el procedimiento injustificadamente. En esa línea se sugiere evaluar antecedentes que constituyan presunción grave en caso de oponerse a la excepción de pago, ya que de manera muy preferente esa debiera ser la materia recurrente en este procedimiento, atendido que su objeto es el incumplimiento del pago de la renta, requisito que sabemos existe en nuestra legislación a propósito de las medidas precautorias y sobre lo cual nuestra judicatura de resoluciones. O bien, otra posibilidad es que se fundamente en antecedente escrito, la indicada de pago. La exige el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil a propósito de las excepciones al cumplimiento de la sentencia, pudiendo evaluar y elevarse la exigencia a que sean incluso suficientes, dejando de esa manera la resolución fundada por parte del juez. De lo contrario, la eficacia de esta normativa quedará reducida solamente a los casos de rebeldía del demandante. En cuanto al tema de recursos, contemplando el proyecto de recurso para el actor, atendido que el demandado tiene derecho al juicio posterior por el solo hecho de deducir oposición, el régimen propuesto también cumpliría el estándar de esta garantía, en mi concepto. Sin embargo, no se contempla recurso de apelación respecto de la resolución que rechace, en definitiva, la oposición, no obstante que de ello deriva el lanzamiento, sugiriendo se evalúe regularlo, determinando bajo qué efecto concederlo, la apelación me refiero, lo que permitiría al menos abrir la segunda instancia revisora sin impedir la continuidad del procedimiento en caso de decidirse que sea en el solo efecto devolutivo, existiendo la posibilidad de que se decrete una orden de no innovar por el Tribunal de Alzada conforme a las reglas generales. En cuanto al artículo 18K, hacer aplicable las normas de este título mediante la sola fórmula de señalar que lo son en lo pertinente, leo entre comillas, como viene regulado, respecto a las acciones de comodato precario y de precario, eliminándose la referencia al comodato precario del número 6 del artículo 680, quedando entonces como regla general el juicio ordinario declarativo, salvo, como sabemos, que se pide y se decrete el juicio sumario por tratarse de una acción que requiera para ser eficaz de una tramitación rápida ante su naturaleza, lo que de por sí abre la posibilidad de discusión incidental del procedimiento, haciéndose el inicio del juicio, puede provocar dudas interpretativas respecto de cómo y qué operarán tales juicios y de qué modo, atendido que el juicio ordinario al que se les relega no contiene una audiencia como sí las contiene el procedimiento de la ley 18.101, que es necesaria para poder aplicar el procedimiento de esta modificación legal, sin que puedan crearse pretorianamente trámites procedimentales por ser ello materia de ley. Se sugiere evaluar, entonces, la regla opuesta, es decir, incluir en el número 6 del artículo 680 la acción de precario del artículo 2195, ya que en este, si existe una audiencia que puede hacer compatible procedimentalmente hablando, la posibilidad
de solicitar y dictar una sentencia anticipada por no pago de la renta o por la causal que corresponda al caso del precario o del comodato precario, que es el préstamo con autorización o sin autorización. Se sugiere además evaluar, establecer un procedimiento para estas acciones y no dejarlas bajo la fórmula, comillas, en lo pertinente, ya que no se vislumbra cómo se podría operativizar su aplicación para los casos de precario y de comodato precario, no al menos sin esfuerzos interpretativos complejos y probablemente demasiado controversiales. Quizás la solución sea la indicada, esto es incorporar la acción de precario al número 6 del artículo 680 y no como está regulado, lo que obviamente debiera ser materia de un análisis más profundo. Para ir terminando, también para evitar problemas interpretativos, es recomendable evaluar e incorporar una norma expresa que disponga la aplicación de estas normas a los procesos en curso, en los cuales, a su entrada en vigencia, aún está abierta la posibilidad de la audiencia de rigor, necesaria para su aplicación. No obstante, la disposición del artículo 24 de la Ley de Efectos Retroactivos de las Leyes, ya que aquí no se trata simplemente de la sustitución de normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, sino de poder incorporar un nuevo trámite procedimental completo, nuevo, eventualmente dentro de otro procedimiento, máxime frente al reinicio de los procedimientos actualmente suspendidos, lo que claramente escapa, a mi modo de ver, al alcance simple del artículo 24 indicado, o al menos es dudoso que lo cubra. Salvo que se pretenda que este procedimiento se aplique solamente a los juicios que se inician a contar de su entrada en vigencia, que entiendo no es la idea. Como sabemos, nuestra antigua ley de efectos retroactivos de las leyes, si bien ha soportado los debates del paso del tiempo, mediante la labor jurisprudencial, está lejos de constituir una fuente legal suficiente para todos los problemas que se plantean, en palabras de Micineo, en el ámbito del derecho intertemporal. También sugiero evaluar, revisar el tema de las costas y de la caución, conforme a propuestas que son más largas de explicar, pero que están especificadas en la presentación que he hecho llegar al señor secretario. Finalmente, propongo evaluar y extender el procedimiento de este proyecto más allá de la restitución solamente por no pago de las rentas, ya que tan o más necesario que en ese caso, también lo es por otra causal como es el término del plazo, ya que si no se procede a una restitución voluntaria, debiendo en ese caso el arrendador iniciar el juicio solo una vez vencido el término o plazo del contrato, debiendo soportar el costo del tiempo que toma llegar a una sentencia definitiva y ejecutable. A modo de referencia y para solucionar este tema, se puede tener en consideración la disposición del artículo 594 del Código Procesal Civil del Perú, que lo regula bajo el nombre de sentencia con condena de futuro. Lo que señalo, obviamente, solo a modo de ejemplo. Eso es lo que he preparado, señor presidente, y como siempre quedo a vuestra entera disposición. Gracias. Gracias, profesor Hugo Boto. Ofrezco la palabra si es que alguna señora senadora, algún señor senador quiere hacer alguna consulta a nuestro invitado. Ofrezco la palabra. Don Rodrigo. Voy a pedir disculpas porque probablemente me distraje y no entendí bien alguna parte de la exposición del profesor Boto. O sea, más bien, entendí bien lo que quería decir, pero no me quedó clara su propuesta. Él apunta mucho al tema de que finalmente un juicio monitorio, como el que se está planteando, tanto en el aspecto del lanzamiento cuando hay grave detrimento de la propiedad, o en un juicio monitorio muy rápido también en el caso de no pago de rentas, no se puede dejar nunca de respetar el debido proceso. Y dentro del debido proceso, normalmente la doble instancia es como es parte de lo que se ha entendido siempre que se debe respetar. Entonces, no me quedó claro cuáles eran sus propuestas respecto al lanzamiento, que es la primera cuestión muy severa de cuando hay antecedentes que hay grave riesgo para la propiedad, de cómo se podría salvar ese tema del debido proceso constitucional. Y en el caso de
del no pago de rentas, me puedo estar equivocando, pero creo que el proyecto de ley establece de que contra las resoluciones que ordenan el pago y después el eventual lanzamiento, solo existe reposición ante el mismo tribunal, y si es que hubiera una apelación es solo en efecto devolutivo, es decir, siempre efectivamente el arrendatario está en una situación bien compleja a la hora de defenderse. Uno entiende la razón de ser, pero quería, como les digo, probablemente me distraje y no me quedó claro cuáles eran las propuestas para salvar estos puntos, si es que parecen ser puntos muy sensibles respecto del debido proceso, cosa que después el Tribunal Constitucional no termine haciendo fracasar todo este proyecto de ley en la práctica. Y había una cosa que le quería preguntar a ambos. ¿Cómo opera todo esto, tanto el profesor Maturana como el profesor Boto? ¿Cómo opera esto respecto a los subarriendos? ¿Qué pasa ahí? Porque el arrendador va donde el arrendatario primero, el otro dice, bueno, es que yo subarrendé. ¿Cómo operaría? No me queda claro a mí, desde el punto de vista procedimental, cómo operaría todos estos procedimientos monitorios respecto de subarrendatarios. Esas son mis preguntas, presidente. Gracias, Rodrigo. Alfonso. Gracias, presidente. No, me gustaría un poquito más de precisión del profesor Boto respecto a las normas transitorias, para ver en definitiva la última referencia que hacía el profesor en relación a cómo aplicamos la ley, ¿sí? Que no tengamos ahí una discusión desde el punto de vista de competencias o de aplicación de la norma. Me gustaría una mayor precisión para ver cómo hacemos operativos. La mayoría de estos contratos obviamente han sido suscritos anterior a la vigencia de esta ley, entonces que no tengamos ahí un inconveniente desde el punto de vista procesal a la hora de, digamos, alegar excepciones o nulidades en esa línea. Me gustaría eso, profesor, si pudiéramos precisar ese aspecto, lo de la retroactividad de la ley, o en definitiva ese tratamiento. Gracias, Alfonso. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras pedidas, me gustaría consultarle a nuestros dos invitados. Entiendo que el profesor Boto tiene una mirada un poco más crítica del proyecto. ¿Cómo en el fondo, si este proyecto conjuga adecuadamente la urgencia que tienen los arrendadores, que en el fondo se le otorgue una tutela de sus derechos de poder recuperar su inmueble, porque muchos de ellos se usan como inversión, versus la obligación de asegurar adecuadamente el acceso a la justicia respecto de quién está siendo demandado, si hay un punto de equilibrio en el proyecto, o uno podría decir que existe un cierto contrapeso de una suerte, entre comillas, de favorecer al arrendador. Entonces, si hay un adecuado equilibrio en el proyecto, o tendríamos que mejorar algún punto, sobre todo pensando en esta suerte de sentencia anticipada que significa la restitución inmediata del inmueble. Le ofrezco la palabra al profesor Maturana y después al profesor Boto. Presidente. Bueno, el tema de los subarrendatarios está tratado en los artículos 23 y 24 de la ley 18.101 y efectivamente podría hacerse una mejor precisión, pero el principio claro es que el derecho de los subarrendatarios habría que distinguir, en primer lugar, si están autorizados esos subarrendamientos en el contrato de arriendo o no, porque en definitiva si no estuvieran autorizados, y pensemos, ¿no es cierto?, en las muchas situaciones que se han dado en CITE y otras inmuebles que se han subarrendado sin autorización y generando incluso problemas de carácter sanitario, efectivamente los subarrendatarios derivan sus derechos de los arrendadores. De consecuencia, en la ley lo que se establece es que si existe esa autorización, obviamente que tendrían esos subarrendatarios que ser emplazados para los efectos de defenderse frente a esas circunstancias, pero si nosotros nos encontramos frente a subarrendatarios ocultos y que no se han manifestado nunca a lo largo del proceso,
en definitiva, claro, se generará una oposición como ocurre con cualquier tercero que pueda aparecer viendo o alegándose afectados sus derechos, y tendrá que ser el tribunal el que determine si se dieron los presupuestos para cumplir esa situación o no. Por lo demás, el espíritu de la ley 18.101 respecto de esos subarrendatarios es que ellos siempre pueden pagar la renta en lugar del arrendatario que no ha pagado la renta, y con eso pueden y tienen la capacidad incluso de enervar la acción para los efectos de persistir en el contrato haciéndose cargo de ello. Creo, como muy bien dicen y certeramente los señores senadores, que ese es un punto que efectivamente podría ser mayormente regulado dentro del proyecto de ley para dejar una mayor claridad respecto a ese tema, como ha señalado el profesor Boto. Eso es por lo menos en lo que dice relación con la consulta formulada a mi respecto. Don Hugo. Gracias, profesor Maturana. Don Hugo. Pero presidente, Rodrigo. antes de que el profesor Maturana le entregue la posta tan graciosamente al profesor Boto, me gustaría que él opine respecto de todas las aprehensiones del profesor Boto también, respecto de esta sentencia anticipada y eventuales transgresiones al debido proceso. Yo pienso que no hay ninguna transgresión al debido proceso, y acá lo más que puede existir es un derecho diferido para entrar al debido proceso, dado que la oposición que se formula por parte del arrendatario hace que el proceso monitorio termine y entremos en un procedimiento declarativo de lato conocimiento. En cuanto a la afectación de las formas que pudiera tener el monitorio, también está prevista la posibilidad de que se pueda defender dentro de esa situación. Y en consecuencia, en el procedimiento monitorio, nosotros siempre tenemos una antesala, que es precisamente, como muy bien dice Hugo, de la sentencia anticipada, porque no se produjo debate. Ahora, ¿y por qué no se produjo debate? Porque cuando veíamos las materias a las cuales se enfocaba este procedimiento monitorio, es un procedimiento de cobro y de restitución de algo que es evidente, y en consecuencia, cuando uno se pregunta cuánta necesidad de prueba puede existir en este tipo de procesos, cuando en definitiva no hay dudas que se está cobrando una deuda y no hay duda que el arrendamiento del inmueble lo tiene en su poder, no necesitamos más procesos, y por eso que se hace una integración entre el procedimiento monitorio y el procedimiento declarativo posterior, en el sentido de que se manifiesta ese derecho de defensa plenamente en favor del arrendatario. Él puede formular todas las oposiciones que quiera, y con eso mata el procedimiento monitorio, pero lo mata condicionado, porque en el procedimiento declarativo posterior el tema decidente del proceso van a ser las excepciones que propuso y con las pruebas que él dijo tener para los efectos de acreditar esa excepción en el procedimiento declarativo posterior. Que en consecuencia acá, en este procedimiento monitorio, en la medida en que no haya oposición consagrando el derecho de defensa del arrendatario, quiere decir que vamos a poder continuar adelante. Que es lo mismo que sucede en el procedimiento ejecutivo. Si en el procedimiento ejecutivo no se ponen excepciones, sencillamente seguimos adelante con el procedimiento de restitución y nadie ha cuestionado hasta ahora de que con eso nosotros estemos violando un derecho de defensa o generando una situación que altere esa situación. Y en consecuencia, me parece a mí de que acá no hay una limitación del derecho de defensa. Esa oposición que hace el ejecutado por temas de fondo da lugar a un procedimiento declarativo, y por eso que no aparece lógico la eliminación del procedimiento de precario, por ejemplo, del número del 680, porque no significa que porque tengamos un monitorio no vamos a tener nunca un procedimiento declarativo posterior. Sí lo vamos a tener en todos los casos en los que haya oposición, y en consecuencia ahí hay una integración.
Y cuando nosotros decimos que hay una apelación en el solo efecto evolutivo, no estamos más que consagrando la regla general en todos los modernos procedimientos que se hacen actualmente, y la protección que tiene, en ese caso, el arrendatario apelante, es solicitar la orden de no innovar. Y a través de la orden de no innovar, como muy bien describía Hugo en su presentación, está la protección también respecto del arrendatario apelante para el resguardo de sus derechos. No sé si con eso, don Rodrigo, contesto la pregunta. Sigue con la duda, Rodrigo, ¿no? Contestó razonablemente bien, profesor Maturana. ¿El profesor Boto? Gracias, presidente. Gracias, senador. A ver, senadores, en el orden en que han sido planteados los temas, el componente actual en nuestro sistema del debido proceso, como todos sabemos, ya está bastante sistematizado, está bastante regulado, con sentencias bastante claras y reiteradas, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, razón por la cual esa adecuación a la convencionalidad del artículo 8º del Pacto de San José pareciera que ya es algo que podemos dar por sentado. Y en ese contexto hay una gran discusión, efectivamente, a nivel incluso internacional, acerca cuál es el alcance de ese debido proceso del artículo 8º que establece las garantías judiciales, porque parte de la doctrina sostiene que solamente lo es para materias de orden penal. Sin embargo, algunos creemos que no lo es así, porque el inciso primero, pero el número 1 de ese artículo 8º extiende las garantías procesales que se llaman judiciales en el texto de la Convención a todos los procedimientos, incluso da ejemplos fiscales, civiles, e incluso agrega y de cualquier otro carácter, de modo tal de que el acceso a la justicia, el derecho de defensa, la prueba y los recursos, a mi modo de ver, es algo que integra el debido proceso sin lugar a duda alguna. En ese contexto, de lo que yo entiendo del articulado, cuando hay una oposición por parte del arrendatario de una excepción perentoria, hace fracasar el procedimiento. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Este proyecto está pensado solamente para aquellos casos en los cuales haya rebeldía, esto es, incomparecencia por parte del demandado a la audiencia que se le cite, ¿no es cierto?, para los efectos de defenderse? Porque si eso es así, bueno, va a ser un proyecto obviamente que va a dar respuesta a eso. Pero ¿por qué no aprovechar, estudiar más a fondo para que también sirva para otras circunstancias, de modo tal que el requisito de la excepción fundamental, en este caso que es la excepción de pago, esté estructurada sobre la base de exigencias que sean correctas? Porque permitir que solamente se oponga la excepción de pago sin acreditar absolutamente nada que dé un mínimo de credibilidad a ese pago a través de una presunción o a través de un fundamento especial, al efecto, como lo es en materia de medidas precautorias, pareciera que no va a cumplir, ¿no es cierto?, el objetivo que se tiene, porque, reitero, bastará con que presente un escrito diciendo pongo excepción perentoria de pago, hago fracasar el procedimiento, se pierde todo lo actuado, todas las notificaciones, todos los tiempos del juez en proveer, en revisar los requisitos, ¿no es cierto?, de admisibilidad, etcétera, para no llegar absolutamente a nada y necesariamente ir a un juicio declarativo posterior. En ese contexto, a mí me parece que la apelación es fundamental, ¿no es cierto?, porque obviamente que yo hasta donde entiendo del articulado, en caso de que se rechace la oposición, no se regula la apelación, y en ese contexto tendríamos que concluir de que se aplicaría por la norma subsidiaria del Código de Procedimiento Civil como regla subsidiaria general, pareciéndome más claro, más aportativo, que se evalúe la regulación de una apelación y se discuta si debe ser en ambos efectos o en el solo efecto devolutivo. Yo creo que, tal cual señalaba el profesor Maturana, efecto devolutivo con orden de no innovar cumple el estándar del debido proceso en relación al tema recursivo. En segundo lugar, me salto al tercero, porque es bien importante también tenerlo
presente. Con relación al tema de los subarrendatarios, el proyecto dice expresamente que el juez establecerá en la resolución que en el evento de que el deudor no pague o no comparezca o no formule oposición, se le tendrá por condenado el pago de la obligación reclamada y dispondrá su lanzamiento y el de los otros ocupantes del inmueble en un plazo no superior a 10 días. Entonces, me parece a mí que eso evidentemente merece una revisión porque se podría estar decretando el lanzamiento de personas que incluso, no estando emplazadas, estén contractualmente autorizadas como subarrendatarios. Y participo también de la opinión del profesor Maturana que ese es un aspecto que habría que intentar abordarlo de una manera más omnicomprensiva. Con relación a la Perdimos la señal del profesor Boto. Ahí sí, se fue la Ahí señal. Sí. Ahora sí. Ahí volvió. Perfecto, gracias. Con relación a la consulta del senador Durresti, a mí me parece que ayuda siempre en la legislación que a través de una norma específica se regule el tema de la temporalidad de las disposiciones, ¿no es cierto?, normativas. ¿Por qué? Porque aquí estamos frente a lo que se conoce con el nombre doctrinalmente el jus superveniens, es decir, qué pasa cuando, existiendo una determinada legislación, se incorpora una nueva, y ahí tenemos la regla general, ¿no es cierto?, que emana de la ley de efecto retroactivo de las leyes, que a mi modo de ver, en este caso específico, cuando se trata de incorporar un nuevo procedimiento, pareciera, ¿no es cierto?, que por lo menos para los procesos que están en curso, va a resultar tremendamente controversial si se aplica o no, de modo tal que una solución legislativa que piense en ese tema y decida si se aplican o no a los procedimientos en curso en los cuales está la posibilidad todavía de celebrar la audiencia necesaria para estos efectos, creo que ayudaría. Y en ese contexto, volviendo al tema de las acciones de precario y de comodato precario, si obviamente se saca del 680 la acción de comodato precario, quiere decir que queda como residual el juicio ordinario. En el juicio ordinario no tenemos audiencia y por lo tanto en los juicios en curso no podría ser aplicable este procedimiento, resultando del todo aconsejable que una legislación tan importante como la de comodato y la de comodato precario no quede reducida tan solo a decir que se aplica todo este procedimiento en lo que sea aplicable o en lo pertinente. Parece que no debiera ajustarse un procedimiento bastante más acotado y bastante más específico al respecto. Creo que esos son los puntos, no sé si se me... con relación a lo que señala el senador Araya, efectivamente, yo creo que hay que dar respuesta real a través de este proyecto a la necesidad de una restitución pronta por no pago de la renta y también en los casos de comodato precario, de precario cuando corresponda, de acuerdo a sus propias causales individuales específicas, pero recordando también el derecho de defensa del arrendatario, porque de lo contrario nos podemos encontrar con resoluciones del Tribunal Constitucional, como bien advertía el senador hace poco rato atrás, ¿no es cierto?, en cuanto a que de esa manera podríamos encontrarnos con más entorpecimientos aún, ¿no es cierto?, al objetivo final, que es que si hay incumplimiento contractual, el arrendador tenga un pronto acceso a la justicia. Eso, señor presidente, creo que toqué los 4 puntos que se me consultaron. Gracias, profesor Boto. Don Cristian. Presidente, la única aclaración es que acá, frente a la oposición del arrendatario, una alternativa muy interesante que plantea Hugo es que hagamos el control de esa excepción dentro del monitorio y que si se rechaza, sencillamente ahí tenemos que estar rigiendo la sentencia anticipada y no terminaría el monitorio. El proyecto acá tiene una alternativa distinta en el sentido de decir que si se presenta la excepción, como dice Hugo,
efectivamente termina de inmediato el monitorio, se abre el proceso declarativo, pero con la limitación de que amarra al arrendatario lo actuado al oponer de excepción, porque él no podría, en el procedimiento declarativo que se inicie con posterioridad, plantear otras excepciones distintas a las planteadas y hacer valer otros medios de prueba distintos a los que señaló al momento de efectuar la oposición. Y en consecuencia ahí tendríamos un procedimiento declarativo posterior de carácter acotado, condicionado con una prejudicialidad de lo actuado dentro del procedimiento monitorio. Por lo menos esa es la fórmula en que está pensada el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Gracias, profesor Maturana. Ofrezco la palabra. Doña Luz. Gracias, presidente. Sí, tengo algunas dudas, porque lo que yo entiendo es que el proyecto aprobado en la Cámara, ¿no es cierto?, tiene dos patitas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, la restitución anticipada, que según veo aquí en el número 7 bis que se agrega, solo procedería en aquellos casos en que el inmueble arrendado se ha destruido parcialmente o ha quedado inutilizado de su uso a causa de hechos imputables al arrendador, al arrendatario. Pero, la segunda patita es el juicio o el procedimiento monitorio, perdón, que queda supeditado exclusivamente para los casos de demanda de término de arrendamiento por no pago de renta. Luego tenemos otra norma que dice que lo pertinente esto se aplica a los comodatos precarios. ¿Qué es lo que en definitiva, eso es lo que no me queda claro, en definitiva lo único que podría de este proyecto aplicarse a los comodatos precarios sería la restitución anticipada y solo en estos casos? Porque no logro entender cómo podría la demanda monitoria aplicarse a un comodato precario. Y la restitución anticipada en el comodato precario quedaría además también solamente supeditada a la destrucción parcial o a que el uso ha quedado inutilizado por actos o acciones del arrendatario. Y luego también, efectivamente, como lo señalaba el profesor Boto, se saca de los juicios sometidos a procedimiento sumario del 680 el comodato precario. Entonces, siento, a menos que esté profundamente equivocado y no haya entendido el proyecto, ¿no es cierto?, que yo entiendo que este proyecto, y yo con eso estoy de acuerdo, busca proteger y mejorar ciertas normas en la ley de arrendamiento que, en virtud de las cuales, o por su tardanza en los juicios, qué sé yo, muchas veces, ¿no es cierto?, el dueño de la propiedad se ve absolutamente desamparado de poder llegar a una pronta restitución. Pero siento que con esta norma estamos a ese dueño de la propiedad que le han hecho uso, ¿no es cierto?, porque ya no hay un contrato de arrendamiento en el tema del comodato precario, queda más desamparado que antes, porque solamente se le podría aplicar el 7 bis en los casos que ahí señala, pero en el resto de los casos ya tampoco podría ejercer la acción de sumaria para pedir la restitución de su propiedad. Eso no entiendo, querido presidente. Gracias. Profesor Maturana, profesor Boto. Saludo primero a doña Luz y espero poder dar una respuesta, porque la verdad es que habían algunas normas que no estaban en el proyecto y que fueron incorporadas en la Cámara de Diputados, pero como muy bien dice doña Luz, el artículo 7º es una materia aparte, que es una medida cautelar anticipada
que rige para todos los procedimientos de arrendamiento y que no hace distinción si es desahucio, restitución, reconvención de pago o lo que sea. Y en consecuencia ahí la razón y el fundamento es, ¿no es cierto?, el deterioro que está sufriendo el inmueble para que se le otorgue esa restitución anticipada, incluso independiente de si está al día o no en el pago de la obligación. El segundo tema es que efectivamente se incorporó o se pretende hacer extensivo el procedimiento monitorio a los comodatos precarios. Y ahí yo creo que ese agregado, como muy bien decía Hugo, requiere un desarrollo mucho más profundo, y coincido plenamente con doña Luz en que no es procedente derogar el 680 número 5, porque si se hace aplicable el monitorio y hay oposición, tiene que haber obviamente un declarativo que sea concentrado y no ir a la norma residual del juicio ordinario, como señalaba el profesor Boto en su exposición. Y en consecuencia ahí lo que hay que precisar, ¿no es cierto?, un poco más fino, es cuál es el alcance para aplicar el procedimiento monitorio al comodato. Y en consecuencia, ¿se lo vamos a aplicar a todos los comodatos o se lo vamos a aplicar solo al precario? Vamos a establecer, ¿no es cierto?, una prueba que tenga que rendir el sujeto al que él tiene la ocupación para obtener la restitución. Le vamos a hacer una exigencia de violencia, de ostentación, de que no lo ocupe durante un determinado plazo o distintas situaciones. Y eso, en el proyecto de hacer esa referencia, como decía el profesor Boto, a la aplicación tan genérica en lo pertinente no queda tan claro, porque las situaciones del comodato que se regulan son bastante diversas, y en consecuencia ahí coincido con doña Luz, primero que no es procedente derogar el 680 porque es contradictorio con un procedimiento monitorio si hay oposición, y ese debería ser el procedimiento para aplicar esta norma al comodato requeriría un mayor desarrollo y precisión. Gracias, profesor Maturana. Profesor Boto. Sí. No, solamente adherir a lo que se acaba de decir tanto por la senadora como por el profesor Maturana. Una duda, presidente. Luz. ¿En virtud de qué norma del proyecto aprobado por la Cámara, ¿no es cierto?, podemos deducir que el procedimiento monitorio se va a poder utilizar en los juicios de comodato precario? Porque, claro, la norma que existe al final, ¿no es cierto?, dice que es lo pertinente, estas normas se van a aplicar a los juicios de comodato, pero cuando nos vamos al título 3 bis que se incorpora, se habla solamente de la demanda monitorio por cobro de rentas de arrendamiento y, consecuencialmente, la restitución del inmueble. Pero la causa, entiendo yo, de la redacción de este título 3 es que este procedimiento monitorio va a tener lugar solo cuando hay deudas de arrendamiento que no han sido pagadas oportunamente. Cosa que en un comodato no hay. O sea, una de las cosas que distingue el comodato del arrendamiento es que no hay un pago de por medio, por lo tanto en un comodato no debieran haber rentas adeudadas. ¿Cómo, en virtud entonces de qué norma de este proyecto, o hay otra que a lo mejor yo ignoro, fuera de este proyecto, que le haría permitir utilizar el procedimiento monitorio en el caso del comodato precario? Gracias, presidente. Gracias, Luz. Profesor Maturana. Bueno, el artículo 18K es el que en definitiva da la sensación de que ese es el espíritu que quiso el legislador, porque dice: las normas de este título serán aplicables en lo pertinente a las acciones de comodato precario. Y ahí, en lo pertinente, es lo que decía yo, que hay que precisar cuándo se pueden aplicar al monitorio sin existir pago de renta este procedimiento. Y ahí habría que precisar qué es lo pertinente para aplicar ese procedimiento monitorio, ya que no nos podemos encontrar ante pago de rentas de arrendamiento.
No sé si el profesor Boto quiere agregar algo más. No, creo, señor presidente, que está absolutamente dicho tanto por la senadora como por el profesor Maturana. Tendría que reiterar lo que se dice, estoy de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si no tenemos más palabras pedidas, por favor, secretario, tomemos la votación en general de este proyecto. Gracias, presidente. El señor presidente, entonces, somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora señora Bensperger. Apruebo en general la idea de legislar, entendiendo que nos abocaremos a mejorar la redacción de este proyecto, en particular para aclarar todas las dudas. A favor. Gracias, señora Luz. Senador señor Durresti. Senador señor Alfonso Durresti. Senador don Rodrigo Galilea. A favor de la idea de legislar. Senador señor Francisco Buenchumilla. A favor. Voy a volver a llamar al senador Durresti. Senador Durresti. Senador don Alfonso Durresti. Bueno. Señor presidente. A favor de esta iniciativa en general, y obviamente queremos abusar de la buena voluntad del profesor Maturana y el profesor Boto, que nos puedan colaborar después en la discusión en particular a fin de poder resolver todas las dudas que se han ido planteando en el transcurso de esta sesión y poder mejorar este proyecto. Sí, a su orden, presidente. Por supuesto, presidente. Resultado de la votación, señor presidente, 4 votos por la afirmativa. Aprobado en general el proyecto. Señor presidente. Ofrezco la palabra. Señor presidente. Secretario. Si me permite, presidente, es que hay un punto de interpretación que con la Cámara de Diputados que yo quisiera hacer presente. Como se sabe, el artículo primero, numeral tercero, incorpora en este proyecto de ley un título tercero bis nuevo en la ley 18.101 que contempla varias disposiciones. Pues bien, la Cámara de Diputados consideró que el artículo 18J y el artículo 18K, inciso segundo, eran orgánicas constitucionales. No obstante, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados consideró que solo era orgánica constitucional, inciso segundo, el artículo 18K. Pues bien, señor presidente, esta Secretaría comparte la opinión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En consecuencia, considera esta Secretaría que solo sería orgánico constitucional el inciso segundo del artículo 18K, no así el artículo 18J. Cabe tener presente, señor presidente, que a propósito de la discusión del proyecto de ley sobre indulto, que recientemente ha tramitado esta Comisión de Constitución, la Comisión adoptó un criterio similar en orden a que una norma que se contenía en ese proyecto de ley, que se refería al recurso de apelación, se consideró norma que no era orgánica constitucional. Sus señorías, desde luego, son soberanas para decidir sobre este punto. Secretario, le pediría por favor si puede leer las dos normas a las que hizo referencia. Sí, señor presidente. El artículo 18J dice: en el procedimiento monitorio solo será apelable, en el solo efecto devolutivo, la resolución que se pronuncie respecto de la oposición del deudor. El inciso segundo del artículo 18K dice, a propósito de las acciones de comodato precario, dice que estas normas no serán aplicables bajo la vigencia de alguno de los estados de excepción constitucional establecidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. ¿Les parece que compartimos el criterio señalado por la Secretaría? ¿Sí? Entonces, la norma de quórum sería como propone la Secretaría y ahí está conectado nuevamente el senador Durresti, por favor, para que le tome la votación, secretario. Senador Durresti, a propósito de la votación de la idea legislar en la materia, ¿cómo votaría usted? Don Alfonso. ¿Estás en audio, Alfonso? A favor, secretario. A favor. Gracias, senador. En consecuencia, presidente, el resultado de la votación es 5 votos por la afirmativa. Aprobado en general el proyecto. Ofrezco la palabra.
Si no hay más palabras pedidas, agradecemos la participación de nuestros dos expositores, el profesor Maturana y el profesor Boto. Se cumplió los objetivos de la sesión. Adelante.